Gloria a Dios. Si ese aplauso es para el Señor, hermano, con toda su fuerza, gloria a Dios. Damos gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos, al cual su nombre santo es. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, que Isaías tuvo una visión y dice: yo vi sobre un trono sentado a uno que sus faldas cubrían el templo, y por encima de él había serafines, y dice que se cubrían sus ojos porque ellos decían: santo, santo, santo es el Señor. Aleluya. Estamos en la casa del Dios vivo, hermano, el cual es digno de toda honra, de toda la gloria. Aleluya. Porque Él vive y reina. Aleluya. Porque la obra que Él empieza, Él la perfecciona. Aleluya. Si tú lo crees, dale gloria, hermano. Aleluya. Porque Él es grande, poderoso. Aleluya. Así como estamos de pie, hermano, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Cantares, capítulo 2, verso 15. Cuando lo tengan, con un fuerte amén. Aleluya. Palabra de Dios, un consejo de Dios para tu vida y para mi vida. Aleluya. Algo el Señor te va a hablar en esta noche. Gloria al Señor. Cantares capítulo 2, verso 15. Y cuando lo tengan, con un fuerte amén. Aleluya. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Aleluya. Fíjese lo que dice la palabra. Aleluya. Calzarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Hasta allí solamente, hermano, tome su lugar dando gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Y fíjese lo que dice. Yo lo leí 2 veces en versión Reina Valera. Aleluya. Y decía, ¿verdad? Como está escrito: cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. Aleluya. Y lo leí y yo decía: creo que hay algo que yo no estoy entendiendo. Aquí el Señor está hablando a su pueblo. Aquí el Señor está dejando una palabra de mucha sabiduría para mi vida y para tu vida. Y luego la busqué en su nueva versión internacional y me gustó un poco más, porque lo pude entender conforme a mi vocabulario. Y dice, nueva versión internacional, dice: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan vuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Y luego dije: ok, sí entiendo lo que está hablando, pero yo quiero saber más. Y me fui a la página Nuevo Amanecer Global y aprendí una característica que yo no sabía. Y dice: una de las características que tienen las zorras es que echan a perder las viñas cuando están en flor, para que no lleguen a dar fruto. Las zorras son enemigos de las viñas. De la misma forma que la Biblia nos habla que el Señor es la viña y nosotros somos sus pámpanos. Y la Biblia nos habla del vino que a su vejez es gozo. La zorra no permite que éste se desarrolle hasta llegar a dar fruto. Ataca su raíz antes de llegar a desarrollarse. El propósito del enemigo con esto es hacer brotar las raíces de amargura, lo contrario del gozo. Aleluya. Fíjese, hermano, lo que dice. La característica de las zorras es que echan a perder las viñas cuando éstas están en flor. Quiere decir que cuando una viña está por florecer, ahí es cuando llegan las zorras pequeñas y
comienzan a comerse la flor y comienzan a desbaratar lo que un día será el fruto. Y yo no sabía esto porque yo no tuve el conocimiento de crecer en una viña, aleluya, pero me imagino que para el que sabe y el que conoce, entiende que, como aquí dice, que las zorras son los más grandes enemigos de las viñas. Yo no sabía eso, hermano, pero cuando yo lo leo en la palabra del Señor, me doy cuenta que el Señor nos está hablando, que el Señor está diciendo que nosotros debemos de cuidarnos y que tenemos que atrapar las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, aleluya, porque vuestras viñas están en flor, aleluya, aún todavía no dan fruto, pero están en flor, aleluya. Cuando tú sientes que estás por levantarte en las cosas del Señor, ahí es donde llega la zorra pequeña y trata de devorar el fruto que un día será fruto, aleluya. Trata de comer la flor. ¿Para qué? Para que tú no des el fruto que el Señor sabe que puedes llevar, porque dice su palabra en Juan capítulo 15 verso 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve aún más fruto, aleluya. El Señor dice: yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos, aleluya. Y dice: el que lleva fruto, gloria a Dios, pero mi Padre lo limpiará para que lleve aún más fruto, aleluya. Y el Señor hablaba a mi vida, hermano, porque yo mandé este versículo al grupo de mujeres. Y yo cuando lo mandé, antes de mandarlo, dije yo, bueno, normalmente la palabra que llega es una palabra alentadora, una palabra de ánimo. Esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes, porque el Señor está contigo. Pelea la buena batalla de la fe, sigue adelante y no temas, porque el Señor va contigo como poderoso gigante. Pero ¿sabes qué? Cuando yo lo leí dije, no, esto también es necesario, porque es necesario desbaratar las obras del diablo, aleluya, para que nosotros podamos llevar mucho fruto, aleluya. Si estamos llevando fruto, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, que el Padre nos limpiará para que llevemos aún más fruto, aleluya. Y aprendí, anoté esto, hermanos, de lo que estaba leyendo. Traduciendo esto a nuestro lenguaje espiritual, diríamos que las piedritas pequeñas son las zorras pequeñas. Zorras son pequeños animalitos que se meten entre los viñedos y se comen el fruto, echando a perder la cosecha. Por ser pequeños se meten por cualquier agujerito, por su astucia y agilidad se hacen difícil de cazar. Pero el daño que causan es grande. Esto es un reflejo de la vida cristiana, de cómo las cosas pequeñas afectan nuestra vida espiritual. Y el Señor traía a mi mente, aleluya, porque todo mundo conocemos un pueblo que no le echa ganas a las cosas de Dios. Todo mundo conocemos a un hermano, una hermana, aleluya, que no deja de vivir del pasado, que no sigue, que sigue y sigue diciendo una vez y otra vez que le hicieron daño, que le fue así, que le fue así, aleluya. Y dice la palabra del Señor, son como pequeños animalitos que entran por cualquier agujero. No quiere decir que tú estés haciendo las cosas mal, pero cuando tú estás por dar fruto, vienen las zorras pequeñas a querer devorar lo que el Señor está haciendo en tu vida, para devorar y echar a perder toda la viña. Cuando yo lo entendí dije, es increíble cómo toda la palabra está conectada, cómo toda la palabra en Primera de
Corintios capítulo 15, verso 33, el apóstol Pablo da un consejo y dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones tarde o temprano te llevan a caer de la gracia del Señor, del nivel que tú ya habías adquirido. Tarde o temprano te va a afectar. Por eso el apóstol Pablo dice: no erréis, no te confundas, no te confíes, porque ciertamente las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De repente, de tanto tú estar escuchando a aquella persona que solo hace quejarse y quejarse y quejarse y todo le parece mal, llega el momento en que tú también ya comienzas y dices: bueno, ¿sabes qué? A mí tampoco me pareció eso, y comienzan a envolverte, y después la buena costumbre que tú tenías de buscar al Señor, la buena costumbre que tú tenías de buscarle en ayuno y oración, ahora se torna una plática de crítica, una plática no constructiva. Por eso el apóstol Pablo decía: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aleluya. Cuando una persona recién se está acercando a las cosas del Señor, es necesario que haga dos cosas. Una, cortar con todo el pasado que le ha perseguido. Toda amistad que no es de Dios hay que cortarla de raíz. Tienes que echar fuera todas esas zorras que quieren destruir tu viña. No importa que tú digas: es que quizás yo les puedo hablar de Dios. Bueno, vamos a afirmarnos, vamos a fortalecernos, y una vez firme, una vez fuerte, vamos por ellos. Aleluya. Pero cuando tú recién te estás acercando, es necesario cambiar tu número de teléfono, cambiar tus conversaciones, cambiar lo que tus oídos escuchan, cambiar lo que tus ojos ven, y comenzar a buscar al Señor, y comenzar a orar, y comenzar a leer. Aleluya. Y comenzar a desarrollar un carácter de fortaleza en Dios, porque Él quiere que lleves fruto, y no solamente fruto, porque Juan capítulo 15 dice que el que en él ya lleva fruto, aún así lo apodarán para que lleve más fruto. Aleluya. O sea que en pocas palabras, el Señor no quiere que le digas: Señor, yo ya estoy en tal nivel. Pues el Señor te dice: pues yo te voy a llevar aún más. Así que no te conformes con ese nivel que tú crees que ya has obtenido, y cuídate de las zorras que destruyen los viñedos. Aleluya. El Señor, hermanos, nos habla, y bien claro, porque a mí me gustaría mirarlo. No tuve el tiempo porque esta palabra el Señor me la dio hoy, pero me gustaría mirar un documental de estos animalitos, porque dice que son los más grandes enemigos. O sea que aquí, en pocas palabras, no importa de cuántos acres es el campo donde está plantada la viña. Aquí el peligro no es ni el sol, ni la lluvia, ni cualquier otra plaga. Aquí el peligro son las zorras pequeñas, que dice que aunque animales muy pequeños se meten por todos lados y echan a perder la viña. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque antes de que esté el fruto, antes de que esté lo que el Señor va a dar de esa viña, se comen toda la flor. Eso es increíble, hermanos, porque ¿sabe qué? Que nosotros en el Señor tenemos que comenzar a tomar diferentes actitudes, diferentes comportamientos. Tú tienes que saber muy bien con quién te juntas. Cuando tú estás hablando con una persona, ¿cómo es su vocabulario? Si tú le estás pidiendo a Dios algo que haga en tu vida, si tú le estás pidiendo milagros y maravillas, si tú estás orando por algo sobrenatural de Dios, tú no puedes estar juntándote con gente
de lo que se espera. Aleluya. A mí tú no vengas a decirme cómo se comportan mis hijos, porque aunque se comporten mal, yo lo que quiero oír es que para Dios no hay nada imposible y que Él todo lo puede y que Él está atento a la oración de su pueblo. Aleluya. Por eso es que el pueblo de Dios, en muchas ocasiones tú puedes hablar con mujeres y hombres que sí se congregan, pero ¿cuáles son sus conversaciones? ¿De qué hablan cada vez que se juntan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que pronuncian? Aleluya. Porque donde tú te juntes, así mismo tú te vas a contagiar. Lo que tú hables tarde o temprano te va a debilitar, porque aquí dice que son unas cosas muy pequeñas, unos animalitos que se meten por aún el más pequeño agujero, en el más pequeño descuido, entra y como una zorra se come todo el fruto. Y luego dices, es que yo ya iba bien, es que yo ya llevaba ventaja, ya tenía 2 semanas sin tomar, sin fumar. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que no pusiste resistencia, es que te seguiste juntando con la gente que te incita al pecado, es que no has cancelado tu teléfono, es que no has cambiado tus conversaciones, y algo tiene que cambiar si tú quieres ver la mano de Dios obrar. La palabra de Dios habla bien claro, hermano, bien claro lo que el Señor nos está hablando. Fíjense lo que dice Eclesiastés capítulo 3 verso 10. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? No es el 10, perdón. Si pueden poner otra vez el de Cantares, gloria a Dios. En el libro de Eclesiastés dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sabes por qué? Porque puede ser el perfume más caro, pero si ese perfume tiene una mosca muerta, dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés que ya echó a perder todo el perfume. ¿Sabes por qué? Porque no puede haber descuido. Si tú te descuidas, echas a perder todo lo que el Señor tiene para tu vida. Aleluya. Y para eso, hermano, imagínese una viña que ya va brotando la flor, que ya está a punto de dar fruto. Aleluya. Si tú conoces los tiempos y las temporadas, tú te vas a dar cuenta que esta viña, si le comen todo el fruto, no va a volver a florear, sino hasta la próxima temporada. Por eso es que hay gente dentro de las iglesias que ha pasado 1, 5, 10, 15 años y aún tú los miras iguales. ¿Por qué? Porque nunca han atrapado las zorras que echan a perder el fruto. No han atrapado las zorras que echan a perder lo que el Señor había diseñado. ¿Acaso no conoces tú personas que pasan 5, 10, 15, 20 años y siguen con la misma prueba? ¿Por qué? Porque llega el momento en que sí estamos en prueba, pero dice la palabra que por Él soy más que vencedores, por aquel que murió en la cruz del Calvario, aleluya, del cual nos da la victoria. Llega el momento en que aunque tú estés pasando una gran angustia, una gran tribulación, llega el momento en que se activa, se cumple la palabra del Señor en Nehemías 8:10, y tú puedes estar llorando y tú puedes estar postrado, llorando, gimiendo: Señor, esta prueba es grande, Señor, esta prueba, Señor. Pero de repente dice la palabra del Señor que el gozo del Señor mi fortaleza es. De repente llega la presencia, llega el poder de Dios, te levantas, secas tus lágrimas y caminas con
en que tu carácter ya no es el mismo. Llega el momento en que las pruebas ya no te hacen tambalear como al principio. Pero ¿sabes cuándo adquieres esta madurez? Cuando tú reconoces y sabes atrapar las zorras. Cuando tú reconoces qué conversación le agrada a Dios y qué conversación no le agrada. Aleluya. ¿Saben qué? Hay algo que yo nunca he entendido, y es que por muchos años yo he mirado a personas que preguntan, que indagan, que hurgan la vida de alguien más, pero no lo hacen directo, lo hacen acercándose a otro, a otra, y empiezan a preguntar: ¿y qué pasó con aquella? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con el otro? ¿Cuál es su prueba? ¿Cuál es su lucha? En vez de acercarse y decir: hermana, hermano, yo no sé lo que tú estás pasando, ni quiero saberlo, porque lo sabe el que debe de saberlo todo. Aleluya. Y con eso es más que suficiente. No me cuentes tu vida. Lo único que yo quiero que tú sepas es que voy a estar orando por ti. Aleluya. Que nos cansemos, hermano, de andar hurgando y hurgando y hurgando, preguntando a todos lados menos a la persona afectada. Aleluya. Tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Aleluya. Porque aquí dice que ellas son conocidas por su astucia, por su agilidad, que se hacen difícil de cazar. En pocas palabras, son síntomas que el cristiano y la cristiana comienzan a adquirir y ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan por dónde llegó el desánimo, ni cuenta se dan por dónde entró esa zorra pequeña, porque es pequeña y es astuta y sabe por dónde entrar y sabe cómo devorar, porque para eso fue mandada. Hay que tener cuidado, hermano. Fíjese, hay mucha gente que dice: yo predico y predico y predico y nadie se convierte. El otro día fuimos mi esposo y yo a cenar a un restaurante y nosotros estábamos en nuestra banca comiendo. Nosotros siempre platicamos bajito. No porque estemos hablando algo malo, simplemente porque siempre nos cuidamos de tratar de no hablar cosas que no van, que puedan ser de tropiezo a alguien más. Porque si una persona no es creyente, no importa que tú estés hablando de lo más bíblico que tú encuentres en la Biblia, la persona no lo va a entender. Y al oír algo que tú menciones la palabra iglesia, automáticamente va a pensar que es algo malo, aunque no sea así. Estábamos comiendo, estábamos cenando y detrás de nosotros había una mesa como de 6 personas y estábamos allí y poco a poco empezaron a hablar del ujier, empezaron a hablar de fulano y de sutano y que esto y que el otro, y yo y mi esposo nomás nos quedábamos viendo y decíamos: ¿y cómo es que luego dicen nadie quiere convertirse? Gloria a Dios. Pues así quien quisiera, aleluya. Pero ¿sabe qué, hermano? Uno tiene que hablar con sabiduría, aleluya. Yo les aseguro, lo que sea, hermanos, que dentro de ese grupo había gente que para el otro día iba a estar en desánimo, iba a estar otra vez en prueba, iba a estar otra vez afligida, angustiada. ¿Sabe por qué? Porque su palabra, su vocabulario no era palabra viva, era palabra de muerte. Porque ¿qué nos ganamos estar diciendo las estadísticas de todo mundo? Por muy cierto que sean, lo único que a ti y a mí nos va a dar vida es la palabra del Señor. Porque dice el Salmo 1 que nosotros meditemos en ella de día y de noche. Y dice: y entonces serán como árboles plantados junto a corrientes, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Por eso es que tú de repente puedes mirar a una hermana y vas a decir: es que ella siempre se ve fuerte. No es que se vea fuerte y no es que sea fuerte, simplemente
simplemente que ella sabe con quién platica, aleluya, y sabe los temas que deben de salir de su boca, aleluya. Un tema de bien y no de mal, palabra de vida y no de muerte, porque yo nada me gano con estar sabiendo qué le pasó a fulana o admirándome de la desgracia de otro, de otra, aleluya. Lo que a mí me va a dar vida, lo que a mí me va a ayudar es hablar de la palabra viva y eficaz, aleluya, de hablar de planes en Dios y decir, tenemos que provocar su gloria, tenemos que provocar ese avivamiento, porque el Señor lo prometió y ciertamente cumplirá. He allí la diferencia, hermano, con quién te juntas. No por nada el dicho de afuera decía, dime con quién andas y te diré quién eres. No estaban tan errados, hermano, porque dice que la persona que se junta con lobos tarde o temprano termina huyendo. No importa que no sea lobo, simplemente por esa junta que no nos conviene, aleluya. Por eso es que como hijos de Dios llega el momento en que tú y yo debemos desarrollar unas características. Cuando de repente te entra un mensaje de una hermana, de un hermano queriendo preguntar la vida de otro, esa persona no me conviene, esa persona solamente está buscando a ver de qué se entera, porque si fuera para oración, fuera directamente con la persona afectada, no me estaría preguntando a mí, que yo solamente soy una tercera en esta historia, aleluya. Uno tiene que ser sabio, uno tiene que saber por dónde el enemigo quiere llegar a nuestra vida, hermano. ¿Qué estamos hablando? ¿Con quién nos estamos juntando? Cuando nos juntamos, la Biblia dice que mirar qué bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjese cómo la palabra no solamente se queda en la junta, dice en cómo, en qué manera, porque no solamente porque estemos juntos va a haber beneficio. Dice los que están juntos en armonía. Júntate con aquellos que digan, ¿sabes qué? Hoy me levanté en la madrugada buscando al Señor. Hoy me levanté con el libro de Mateo en mi mente. Hoy me levanté adorando al Señor con un canto en mi mente, y yo cantaba y adoraba y daba gloria al que gloria merece. Hermano, es necesario que no nomás digamos conozco la palabra. Hay que hacernos un autoanálisis y decir y mirar con quién nos estamos juntando, qué es lo que estamos hablando. ¿Sabes qué? Yo solamente he dado ejemplos de muchas cosas para enseñar, pero una vez que doy el ejemplo, yo no lo vuelvo a repetir, porque no nos vamos a hacer como que no lo sabemos. Hay cosas que sabemos y que existen, pero no nos podemos quedar en la misma plática, no nos podemos quedar en lo mismo, hermano. Tenemos que salir, tenemos que buscar la presencia de Dios. Y hay que buscar, hermano. Fíjese, en una ocasión yo tuve un sueño, y en mi sueño se me venía a mí la palabra de Dios, donde cada vez que el Señor iba a visitar a su pueblo, le decía a quien fuese que fuera el líder, a Jacob, a Abraham, quien sea que era el líder en ese tiempo, le decía, santifica a mi pueblo porque los voy a visitar. Y dice que la gente comenzaba a arrepentirse de todo lo malo y comenzaba a traer lo que estaba dañando su casa, lo que estaba dañando su hogar. En el libro de Hechos hay una historia igualita, donde dice que se predicó la palabra del Señor y se convirtieron al Señor muchos brujos. Y dice su palabra que trajeron a todos sus libros de magia, trajeron todo lo que ellos habían practicado para ser quemado en el fuego. Y yo recuerdo que venía a mi mente la palabra santifíquense, santifíquense.
y yo no entendía mucho. Sabía la palabra, lo que el Señor hacía cada vez que iba a visitar a su pueblo, pero no se me revelaba tanto, hasta que más adelante en mi mismo sueño comencé a mirar la gente que traía unas bolsas negras y decía: aquí está todo lo que me obstruye en el camino de Dios. Y yo recuerdo haber visto celulares, había gente que aún entregaba papeles con nombres y números de teléfono, y yo decía: qué increíble, qué es lo que estoy mirando. ¿Sabe por qué? Porque dentro de todos nuestros contactos nosotros podemos chequearlo y sabemos quién nos edifica y quién no nos está dando provecho. Aleluya. Y tú y yo tenemos que saber por dónde quiere entrar el enemigo. Tenemos que tener una inteligencia de parte de Dios y saber que cuando tú más te quieres levantar, que cuando tú más quieres echarle ganas a Dios, como dice su palabra, que cuando está a punto de dar la flor es cuando entran estas pequeñas zorras. Hermana, hermano, fíjate con quién platicas, fíjate en la conversación, y si llega el momento en que tú de repente te sientes afligido y angustiado, cambia de persona, cambia de contacto, aleluya, y júntate con un árbol verde, con alguien que te contagie de la gloria de Dios, con alguien que te ayude y que te motive a buscarle más a Él, porque la palabra de Dios no miente. Dice su palabra que la obra que Él ha empezado en nosotros la perfeccionará. El problema no es la palabra, el problema somos tú y yo, que muchas veces prestamos oído a malas conversaciones. Somos tú y yo que muchas veces escuchamos lo que a Dios no le agrada, miramos con nuestros ojos cosas que no tienen nada que ver con Dios, y luego decimos: ¿por qué me está entrando depresión? ¿Por qué me está entrando ansiedad? Aleluya, cuando la palabra de Dios es bien clara. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 6 verso 22 y 23. Aleluya, si lo pueden poner por favor. Aleluya, y a su nombre. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Gloria a Dios. Fíjese lo que dice y ponga atención, hermano, porque la palabra está completa para tu vida y para mi vida. Fíjate lo que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El 23: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Otra vez el 22. Fíjese lo que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Si lo que tus ojos están mirando le agradan a Dios, todo el día vas a estar con gozo y alegría. Si todo lo que tus oídos están oyendo le agrada a Dios, todo el día vas a sentir el gozo del Señor. Mi fortaleza es, aleluya. Tú vas a sentir esos ríos de agua viva que saltan para vida eterna, hermano. ¿Por qué? Porque aquí el Señor habló. Jesús hablando dijo: si la lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Si hay alguien que quiere levantarse en el Señor y cambiar y llevar su vida espiritual a otro nivel, comience a analizar lo que su ojo está mirando, porque allí la palabra dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Y luego dice uno: ¿y cómo es que peleo tanto? ¿Y cómo es que hago y deshago? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás escuchando? Yo no sé cuántos miraron los reportajes. Cada vez que ha habido, la mayoría de veces, mejor dicho, que ha habido una balacera en alguna escuela,
después de que se hace el reporte, después de que se hace todo lo que tienen que hacer los detectives y todo lo que ellos hacen, dice que van a los cuartos de los jóvenes, o más bien siempre han sido casi varones la mayoría, pero van a ese cuarto y ¿qué es lo que encuentran? Muchas cosas que incitan la violencia. Y luego dicen, ¿y cómo pasó? ¿Y cómo fue que se hizo? No se hizo de la noche a la mañana. Se hizo porque dice allí que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y luego hay gente que dice, es que yo no puedo controlar la ira que me da. Yo no puedo controlar. Claro que puedes, porque el Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Aleluya. Y dice el proverbio, el sabio ve el peligro y huye. Aleluya. Cuando te quieran incitar, dice el proverbio, hijo mío, no concedas. Cuando te quieran llevar a hacer lo malo, cuando te quieran incitar a derramar sangre, huye, porque el sabio ve el peligro y corre. Aleluya. Hay veces, hermano, que es necesario, si tú estás en una mesa sentado con 5 o 6 y comienza la plática a no estar muy buena, es necesario que tú digas, no, aquí ya entró una zorra, yo mejor me levanto y me voy antes de que me coma el fruto, porque yo quiero llevar mucho fruto para Dios. Yo no nací para estar en un club de amigos, yo nací para darle gloria al que gloria merece. Yo nací para darle guerra al enemigo. Aleluya. Y que sea conocido que de Dios es el poder, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aleluya. Y a su nombre. Así que recuerda, hermano, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo voy a leer otra vez, hermano, para que lo entendamos, para que no lo guardemos. Aleluya. Y yo sé que si tú prendes tu radar el día de mañana, cuando suene tu teléfono, tu oído va a estar atento. ¿Qué me va a decir? Y a la primera cosa negativa que la persona quiera mencionar, vas a decir, no, yo aquí mejor cuelgo, porque yo le quiero servir al Señor. Y como dice el libro de Juan, llevar en Él mucho fruto. Fíjese lo que dice. Traduciendo esto a nuestro lenguaje espiritual, diríamos que las piedritas pequeñas son las zorras pequeñas. Zorras son pequeños animalitos que se meten en los viñedos y se comen el fruto, echando a perder la cosecha. Por ser pequeños, se meten en cualquier agujerito. Por su astucia y agilidad, se hacen difícil de cazar. Pero el daño que causan es grande. Esto es un reflejo de la vida cristiana, de cómo las cosas pequeñas afectan nuestra vida espiritual. Aleluya. Tenemos que tener cuidado, hermano, con quién hablamos, con quién nos juntamos. Como yo les digo, miren lo que dice en Cantares 2:15, volviendo al verso con el que comenzamos. Cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne o en flor, por poco a dar fruto. En la Nueva Versión Internacional dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Tú no te quedes con aquella persona que te dice, ay, hoy no vamos a la iglesia, hoy hay que quedarnos, ya se nos hizo tarde, ya no hay que ir, ¿a qué vamos? Tú di, no, a la casa del Señor voy a ir. ¿Sabes por qué? Porque Él todavía no ha terminado conmigo. Aún Él tiene mucho que hacer en mi vida. Aún Él tiene mucho que hacer por mí, por mi casa. Aleluya. Y yo no quiero contagiarme de ninguna pereza espiritual. Aleluya.
de cualquier otra cosa que no le agrade al Señor. Llega el momento en que si hay una persona que está en un lugar donde no le está siendo provechoso y esa persona te llama a ti para desahogarse, dile: ya salte de ese lugar, porque las zorras están comiendo tu viña. Aleluya. Si nada te es provechoso, huye y corre. Dice el sabio: ve el peligro y huye. ¿Sabes por qué? Porque ahorita ya no estamos en tiempo para estar descuidando nuestra vida espiritual. Ya no hay tiempo, hermano, para decir como que quiero, como que no quiero, como que le sirvo, como que no le sirvo. Ahorita hay que servirle con temor y temblor. Aleluya. Porque viene el Señor y dice su palabra que todo ojo le verá. ¿Sabe que cuando yo escucho por todas las redes sociales, Cristo viene, de que viene, como un día les dije en el audio a las hermanas, de que viene, pero la pregunta no es si Él viene, porque allí dice en el libro de Mateo que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y Él dijo que vendría, y así será. Pero la pregunta no es cuándo Él viene, la pregunta es por quién va a venir. Aleluya. Si ahorita nos da pereza aplaudir, si ahorita nos da pereza cantar, el hermano dice: hermano, gózate, porque estás en casa del Señor, y la gente muy apenas levanta la mano. Si tú supieras que levantar tu mano es señal de victoria. Aleluya. No importa que esté en prueba, no importa que esté en lucha. Aleluya. Levanto mis manos porque el Señor me ha dado la victoria, y no importa lo que esté pasando, dice el Señor que Él va delante de mí como poderoso gigante. Por eso cuando la alabanza esté, hermano, tú despreocúpate de quién tienes a tu lado. Si tienes que pasarte a la otra banca porque al lado tuyo está un familiar y te da pena alabar junto a él, muévete a lo que tengas que hacer, pero alaba a Dios. Búscale, que tú puedas gritar, alabar, correr, saltar y darle gloria, hermano, porque a eso hemos venido. Que no haya nada que te impida, que te digan: ay, es que ¿qué voy a...? Si yo hablo lenguas y les comienzo a hablar, ¿qué va a decir la gente? No van a hablar de lo que no conocen. Y si hay gente habladora, va a hablar contigo sin ti, hermano, porque la gente es mañosa y nunca se le va a quitar. Tú alaba a Dios, hermano, y que la gente diga lo que quiera. Aleluya. Como dice un canto, hay un gozo que no puedo parar, porque son como ríos de agua viva dentro de mi ser. ¿Qué importa que digan, hermano? Que digan lo que quieran. Aleluya. Una persona dijo: a mí no me gusta ir allí porque allí gritan mucho. Aleluya. Pues que no le guste. Aleluya. Pero yo, a mí me gusta un pueblo avivado. Aleluya. Un pueblo que no se detenga, un pueblo que dé gloria a Dios, que bendiga a aquel que es digno de ser alabado. Aleluya. Hay que gritar, hermano, porque con un grito cayeron las murallas de Jericó. Aleluya. Con la obediencia, cuando ellos obedecieron al Señor, el Señor prometió entregar a sus enemigos, y le dijo a Josué: cuando den 7 vueltas a la ciudad, en el día 7º darán otras 7 vueltas, y entonces sonará la trompeta y el muro caerá. Aleluya. Hay gente que todavía se siente atada, hay gente que todavía se siente que no puede. Es tiempo de alabar al que vive, es tiempo de darle gloria y pegar un gran grito de victoria, hermano. Y dice su palabra que Él rompe las cadenas. ¿Qué es lo que te está impidiendo ser libre para
y todo mundo proclama un avivamiento. Pero antes de que existiera todo eso, el pastor decía: yo creo en una iglesia de poder. Yo creo en una iglesia donde niños, niñas, jóvenes y adultos estén hablando en lenguas y sean llenos de la gloria de Dios. Aleluya. Y que canten: si la víbora te picó, sacúdela en el fuego. Aleluya. Que no se queden quietos. Y yo recuerdo que le decía: ¿y cómo estás tan seguro que Dios va a traer ese avivamiento? ¿Y cómo sabes que Él lo va a hacer? Y decía: porque yo para eso nací. Aleluya. Para ver la gloria de Dios. Y yo de esta tierra no me muero hasta que yo vea la gloria y que yo vea ese avivamiento como el Señor lo habló. Y yo dije: oh wow, me encanta, porque ¿sabe qué, hermano? Tú puedes decir: yo para eso nací, para llevar fruto, y no solamente fruto, dice el libro de Juan capítulo 15, para que lleven en mí mucho fruto. Para eso nacimos, hermano. Nacimos para alabar al que vive y reina. Nacimos para bendecir su nombre. Como dice el Salmo 103: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Nosotros tenemos que volvernos esas personas que adoran, que dan gloria, que la música está y tú le vas a decir: alma mía, bendice al Señor y no olviden ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados, el que perdona todas tus iniquidades, el que sacia de bien tu boca, el que te da fuerzas de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Y dice su palabra: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿En qué momento tú y yo llegaremos a adorar y venir a este lugar y saber a lo que hemos venido? Que está la alabanza a todo lo que da, y tú cierras tus ojos y dices: Señor, aquí estoy. Alma mía, bendice a Jehová. Que estás cansada, no importa. Deja el cansancio para la tumba, que allí va a haber suficiente descanso. Aleluya. Pero mientras estemos de pie, alma mía, bendice a aquel que me sacó del lodo cenagoso, de aquel que puso mis pies sobre peña. Bendice a aquel que me limpió, aquel que me perdonó, aquel que me limpió de mis maldades, el que me dio vida estando yo muerto en mis delitos y pecados. Yo les he hablado de la gloria que cayó en aquel tiempo en la dedicación del templo de Salomón, porque todo mundo usa ese versículo para el avivamiento que ha de venir, pero muy poca gente entiende el contexto de esta escritura. Y yo les he enseñado y les he dicho que allí dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Pero hay que conocer la primera gloria para poder gozarnos en la postrera. Aleluya. Y allí dice la palabra de Dios en el libro de Crónicas, aleluya, que comenzaron a orar, comenzaron a decir: Señor, tú perdonarás a tu pueblo si tu pueblo pecare, si tu pueblo hiciera lo malo, si tu pueblo se le olvidare tu mandamiento. Señor, tú oirás desde los cielos, perdonarás su pecado, sanarás su tierra. Y dice la palabra de Dios que cuando dejaron de orar, la gloria de Dios cayó de tal manera que ni aún los levitas, los sacerdotes, podían ministrar por esa gloria que había caído, sino que todo el pueblo cayó postrado en tierra. Tú hablas de que la gloria postrera será mayor que la primera. Enséñate a postrarte, hermano, porque cuando llegue no habrá pie que se mantenga parado. Aleluya. Porque dice el libro de Pedro: y toda rodilla se doblará en el cielo, en la
que Jesucristo es el Señor, aleluya. Tú quieres ver la gloria postrera, pues hay que vivir como en la primera, adorando, dándole gloria. Cuando esté la alabanza, olvídate de quién pasó a un lado, de quién pasó al otro, el traje, el vestido, de cualquier cosa que haya. Tú comienza a decir: bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al que vive y reina, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. El alma mía, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene hambre del Dios vivo. ¿Cuál es tu petición delante de Dios? ¿Qué es lo que tú anhelas que Dios haga? ¿Sabías que para Dios no hay nada imposible? Él restaura lo irrestaurable. Él da vida donde dicen que ya no hay. Él es un Dios de segundas oportunidades. Pero el problema no es Dios. El problema es que tú le creas y tú le digas: Señor, si tú tienes el poder de restaurar mi vida, de restaurar mi matrimonio, que así sea. En lo mientras que yo espero, yo voy a adorar. En lo mientras que yo espero tu promesa, espero mi milagro, yo te voy a bendecir y yo voy a dar gloria y yo voy a hablar de que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, y que tu nombre santo es, que tú rompes cadenas, que tú pudres yugos, aleluya, que tú libertas al cautivo, que das vista a los ciegos, que sanas al quebrantado, al enfermo, aleluya. Mientras espero, yo voy a adorar, aleluya. Yo quiero bendecirte, yo quiero glorificarte y darte a ti la gloria, aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Él es digno, aleluya. Si tú has leído el libro de Apocalipsis, hermano, tú te das cuenta que en una parte comienza los que están en el trono a adorar, y dice su palabra que delante de él hay 24 ancianos que se postran y arrojan coronas delante de él. Toda la creación reconoce que hay que adorarle, que hay que bendecirle. Por eso es que dice: él es digno de abrir los sellos, porque fue inmolado y con su sangre me ha limpiado. Hay que aprender a adorar, hermano. Hay que aprender a quitar cualquier zorra que haya entrado a nuestra viña. Yo soy el testimonio de lo que es obedecer la palabra. Yo le platicaba a una hermana el día martes que cuando yo entré al camino, un día compartiré mi testimonio, hermanos, pero yo entré mal al camino de Dios. Yo estaba en el servicio y muchas veces me salía del servicio porque venían mis amistades a levantarme y yo me salía una y otra vez. Cuando yo conocí al pastor, él me dijo: dime, ¿con qué estás batallando? Y yo le dije: es que yo no puedo decir que no, porque vienen mis amigos, mis amigas y me sonsacan, y pues a mí que no me gusta y me voy. Y me dijo: ok, vamos a hacer dos cosas. Yo y otro hermano vamos a pasar por ti, y tú ya no te vas a ir con nadie. Y le dije: ok, pero se necesita obedecer, poner en acción el consejo. Y luego me decía: y cuando vengas a la iglesia, pasa al frente para que oren por ti. Y yo le decía: es que a veces no siento nada. Y dijo él: no importa, tú pasa y levanta tus manos. No importa que no cierres tus ojos, deja que alguien ore por ti. Y cada servicio que había, yo me paraba enfrente con mis ojos abiertos, y yo como diciendo: ¿qué hago aquí? No siento nada, no me gusta, lo que sea que en ese tiempo pasaba por mi mente. Pero lo seguía haciendo.
Ya llegaba él por mí con otro hermano, me levantaban y cada servicio a veces le decía no quiero ir, y decía es necesario que vayas, y pasaban y pasaban y pasaban por mí, y yo pasaba y pasaba al altar. Cuando de repente pasaron 3 a 6 meses, yo ya no era la misma. Ahora yo ya tenía hambre de la palabra y no entendía mucho lo que leía, pero yo tenía ganas de buscar a Dios. Y recuerdo mi primera experiencia sobrenatural, estando yo en mi cuarto como a las 11 de la noche. Yo le decía, porque él me decía, dile a Dios que te hable, Él te va a hablar a través de su palabra. Y yo recuerdo que esa noche estaba yo en mi recámara y me sentía como que no entendía nada, no entendía la palabra y sentía como ganas de irme a lo que conocía. Pero esa noche abrí la palabra en el libro de Hechos capítulo 8, donde el Señor le habla a Pablo y le dice, no temas porque yo estoy contigo. Yo recuerdo el sentimiento que sentí en ese momento, porque yo sentí como que Dios mismo me estaba hablando y me decía, sigue adelante, sigue, que yo estoy contigo. Para el próximo día me levanté con un rostro alegre, con una sonrisa en mi cara, con nuevas ganas de seguir adelante. Y Él me decía, si se te hace muy difícil, trata de ayunar. Y yo le decía, no puedo ayunar porque a mí me duele mucho mi cabeza. Y decía, hazlo y te va a ir bien. Y yo obedecí todo lo que se me dijo. Pasaba al altar, cada vez que hacían el llamado, levantaba mis manos, no faltaba los cultos. Y en 6 meses el Señor empezó a usar mi vida. El Señor empezó a darme palabra para la persona que estaba triste y afligida. Y siendo yo muy joven, yo sentía como dentro de mí había un fuego. Y no era yo quien hablaba, sino era el Señor. Y cuando yo miraba a estas personas que sus lágrimas caían de su rostro, yo decía, que fuera de mí si yo no hubiera puesto por obra esta palabra. Sin yo saber qué es lo que Dios podía hacer conmigo, nunca lo hubiera entendido. Pero yo obedecí. Yo hice caso a todo lo que se me dijo. Me dijeron no faltes y yo ahí estaba. Me dijeron ayuna y yo ayunaba. Aunque fueran las 10 a las 11, pero yo decía, yo quiero ayunar. Ponte a leer la palabra, no entendía nada, pero comencé a leer el libro de Mateo, comencé a leer el libro de Juan, donde dice su palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Y comencé a aprender que el Señor sanaba, que el Señor libertaba, que el Señor daba vida cuando no había, que para Él no había nada imposible. Leí en el libro de Lucas capítulo 1 verso 37, donde dice, para Dios no hay nada imposible. En ese momento, cuando yo leí esa palabra, yo comencé a hablarle al matrimonio quebrado. Para Dios no hay nada imposible. Él restaura lo irrestaurable. Él da vida donde no hay. Él hace nuevas todas las cosas. Y el Señor empezó a usarme y a usarme. Y yo le pudiera contar miles de testimonios de todo lo que el Señor ha hecho. Pero yo pude descubrir las zorras que querían comerse mi viña. Y empecé a resistir y empecé a cambiar mis amistades. Incluso en ese tiempo, por lo mal que yo estaba, tuve que salirme de la escuela, porque si yo continuaba en la escuela, iba a seguir con pleitos, en ira, en contiendas, en todo lo que se movía cuando yo estaba en la escuela. Entonces tuve que tomar una decisión sabia, y aunque en su momento no lo hubiese querido hacer, yo opté para retirarme y me retiré por completo. Ahora mi vida ya no había escuela, pero en mi vida había servicios de jóvenes donde cantaban y adoraban y buscaban a Dios.
Y el Señor, la obra que Él empezó en mi vida, la ha ido perfeccionando hasta el día de hoy. Pero yo he aprendido, y mi esposo siempre decía: júntate con un árbol verde, porque la unción de Dios se pega. Aleluya. Ese era mi vocabulario un tiempo después, cuando yo hice caso. Y ahí yo hablaba de gloria, aleluya. La que le preguntó: ¿cómo sabes que va a haber un avivamiento? Y yo le decía: sí, lo va a ver, y yo lo puedo ver, y yo lo creo, que el Señor va a soplar de los 4 vientos y va a venir gente. Y decía él: sí, el Señor me habló. Y yo empezaba a meterme en esa misma atmósfera, y el Señor hasta aquí nos ha ayudado, hermano. Así que ¿qué hay imposible para Dios? Lo que debe de haber en tu vida es un radar que tú comiences a detectar. ¿Sabes qué? A mí me gusta este tipo de música y no lo voy a escuchar. Resistencia, pelea la buena batalla, porque vas a salir vencedor, vas a salir vencedora. Dios cumple promesas, Él no se equivoca. Te lo digo yo, aleluya, que yo he visto la mano de Dios obrar. Como les digo, un día les daré mi testimonio completo. Cuando lo he dado me dicen: todo eso así es. Y yo: sí, de allí me sacó el Señor, porque todo es para su gloria. Él no se equivoca. Yo le digo a los jóvenes: ¿tú crees que Dios te metió a la iglesia de 10, de 12, de 8, de 9 años por meterte? No, Él te metió porque Él tiene un propósito en tu vida, y Él quiere que tú seas testigo de su poder y de su gloria. Él no se equivoca, hermano.